buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el framework de Spring para Java, en el cual vamos a ver detalladamente un poco cómo es toda su historia, el flujo que ha llevado a lo largo de todos estos años, también sobre Spring Boot y sobre sus principales proyectos como son precisamente Spring Data, JPA, etc. ¿Vale? Todo ello va a ser aquí en una presentación didáctica que ya os tengo preparada, que además es precisamente de un post que subí a LinkedIn hace un tiempo y bueno, también la podéis, ya que estáis, descargaroslo si queréis, lo dejaré aquí, link en la descripción. Y nada, vamos a empezar hablando sobre el framework de Spring, ¿vale? Y lo primero que tenemos es su historia, que como veis, al igual que Java, es un framework que ya tiene mucho tiempo y un largo recorrido. Aquí empezamos con la versión 0.9 en el 2003 y cómo sucesivamente ha ido evolucionando en el tiempo. Para algunos que no sepan muy bien qué es el framework de Spring, bueno, básicamente fue creado porque a lo largo de los años en las empresas, a la hora de trabajar con Java, para poder montar lo que viene siendo los diferentes proyectos, veían que había mucho código repetido y que siempre acababan haciendo lo mismo, como sucede con la gran mayoría de otros frameworks, y decidieron poder unificarlo todo de una manera para que siempre se estandarice y se sigan los mismos pasos. Ahí nació el framework de Spring, para ese motivo. Muy bien, pero tenía un gran problema. ¿Cuál es? Bueno, básicamente que para poder configurar todas las cosas de Java, porque al final tened en cuenta que puede haber muchas, no solo dependencias, sino también de implementaciones distintas, y eso al final se hacía con archivos XML. ¿Qué pasa? Que hacer archivos XML es un tostón, es muy lento y al final acababan perdiendo mucho tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué se decidió hacer para solucionarlo? Pues encima de lo que es el framework de Spring, nació precisamente lo que es Spring Boot. Aquí lo veis, la versión 1.0 en abril de 2014, y ya fue lo que sucesivamente le fue dando mucho más empuje y un mayor énfasis a lo que viene siendo el framework de Spring, y hoy en día no se concibe Spring sin Spring Boot porque es súper necesario, ya que hay muchos proyectos que son los starters, es decir, es código que se va a inicializar de forma ya automática. Esa es la magia de Spring Boot, de que ya este código viene ya autoconfigurado una base. Luego hay otra, es cierto que tú la puedes configurar, pero ya viene mucho autoconfigurado y de una manera muy sencilla, con pocas líneas de código, que luego lo vamos a ir viendo, que es lo que le da una gran versatilidad. Y es muy cómodo, aparte, otro de los detalles, de que a la hora de desplegar tu aplicación viene ya con un servidor Apache Tomcat embebido y no hay que estar haciendo antiguamente como se hacía, de primero desplegar la aplicación, el servidor por otro, que se conecten. Aquí es todo en uno y es muchísimo más fácil, sobre todo en arquitecturas ahora de microservicios, en la nube. Está súper utilizado en grandes empresas. Los beneficios, bueno, es básicamente todo lo que os he ido diciendo de su gran versatilidad, utilidad, etc. Vale, proyectos existentes. Esta captura que he escogida del canal de Debugueando Ideas, la verdad que está muy bien. Y aquí vemos precisamente todo lo que vienen siendo las distintas capas. Aquí tenemos capa, los proyectos. El proyecto de test, ¿vale? Que es como la base, porque al final todos los proyectos que veis aquí, todo componente de aplicaciones de Java tiene que poder ser testeable. Eso es como muy importante. Vale, luego tenemos el core, es decir, todas las funcionalidades de Spring, que al final es lo que le permite poder cargar todo lo que viene siendo igual que viene aquí, el contexto, los bins, funcionalidades internas, ¿vale? Esto es para que pueda en sí arrancar la aplicación de Spring, te detecte todos tus componentes necesarios, etc. Y aquí es cuando ya entramos en Spring Boot y los starters de Spring Boot con el tema de la autoconfiguración. Encima de todo eso ya veis que aquí están divididos en distintos datos. Para empezar, Spring Data, que en el cual, como ya os había dicho, está el más importante es Spring Data JPA, ¿vale? Pero también en lo que se refiere a JDBC, es decir, Java Database Connectivity, o sea, para conectarse a base de datos, ORM, para poder hacer las manipulaciones de las consultas a base de datos de una manera mucho más sencilla. También lo que viene siendo toda la validación y Aspect of Programming, creo que se llamaba, ¿vale?
y luego también de otros tipos como puede ser WebSocket, GraphQL, para el tema de la seguridad de distintos tipos, con OAuth, que esto es el que se utiliza con las aplicaciones de, por ejemplo, de Google cuando te piden acceder solo a unos datos, MVC, Kafka, Batch, o sea, veis que hay un montón de proyectos, ¿vale? O sea que a día de hoy está súper vivo con un montón de proyectos para prácticamente de todo, se puede hacer en el ecosistema de Java con Spring. Y aparte de ello, ahora sí entrando un poco más en detalle en lo que viene siendo Spring Boot, beneficios, ya me había adelantado antes, es que he ido muy rápido, todo lo que habíamos mencionado de su gran versatilidad, y estos son los starters. Bueno, los starters, aquí es donde se inicializa un proyecto en el caso de que no tengáis nada ya incluido en vuestro IDE de trabajo. Esta es la página web oficial de Spring Initializer, ¿vale? Aquí podéis escoger un proyecto, el lenguaje, un lenguaje compatible con el JDK, versión, nombres, también la versión de Java. Y aquí en las dependencias, estos son básicamente lo que son de los starters, porque este Spring Initializer ya da por hecho que vas a trabajar con Spring Boot. Entonces, ¿qué se le añade? Pues puedes añadirle Spring Web para hacer precisamente lo que viene siendo todas las API REST, Spring Data JPA para la persistencia en base de datos, Spring Security. Aquí dándole a añadir dependencias ya podéis ir directamente a investigar, hay muchísimas, cada vez más, y es la manera en la que se crea un proyecto base de Spring. Luego, entrando más a detalles técnicos, ¿por qué Spring Boot tiene toda esta magia y qué es lo que hace de fondo? Por ejemplo, aquí vemos el starter de Spring Boot para la web, ¿vale? Pero ¿qué tiene al final de fondo? Porque todo esto muchas veces en algunas lo veréis que son con anotaciones, es decir, con los arroba, por ejemplo, Spring Boot Application, que eso está en el main de vuestra aplicación. Pues esta dependencia, este starter, aparte de tener el propio Spring Web, Spring MVC, también incluye el Spring Boot Starter Tomcat, ¿vale? Que ese a su vez tiene más dependencias, que es la que te incluye el servidor de Tomcat embebido, los logins. Pero lo importante, el Spring Boot Starter también que te incluye el propio Spring Boot, el propio Spring Boot Autoconfigure, que eso es el que se encarga de, una vez que arranca, trata de detectar en tu proyecto lo que vienen siendo todas las, aparte de las configuraciones que tú puedas tener, que eso luego lo vemos en detalle, todas las clases de las dependencias que ya hemos dicho que las pueda autoconfigurar, ¿vale? Por eso es tan bueno. Y un punto muy importante, es cierto, que nos permite hacer esto es la inyección de dependencias. ¿Qué significa eso? Bueno, tan fácil como que imaginad que yo tengo una clase mía, ¿vale? A lo mejor una clase controlador donde me llegan las peticiones y yo necesito poder tener una cierta lógica de todo lo que viene siendo para manejar esta petición. Pongamos que es, yo qué sé, comprar un producto. Bueno, pues toda esa lógica te la puedes llevar a otra aplicación, no, a otra clase de Java, y en esa clase de Java básicamente tú le puedes poner las anotaciones, los arrobas, que ahora después lo vemos en detalle. Pues con esas anotaciones, al arrancar tu aplicación de Spring Boot, se va a encargar de detectar que hay una clase tuya de Java y que tú, por ejemplo, si estás en la clase controlador y la llamas, directamente tú solamente lo pones a lo mejor con una anotación de AutoWire, que suele ser la típica, para que Spring detecte de que tiene que coger, más bien, tiene que, una vez que arranca la aplicación, tiene que crear una instancia de esa clase, y esa instancia de esa clase, que ya os digo que por defecto utiliza el patrón singleton, para que esa clase se utilice en todo el proyecto por temas de eficiencia, y básicamente la ponga en tu clase y puedas utilizarla, ¿vale? Esto da mucha flexibilidad, sobre todo cuando estamos trabajando lo que viene siendo con interfaces, ya hay diferentes implementaciones, súper práctico. Ahora lo veremos. Bien, esta es por ejemplo una clase de configuración, que esto, si a alguno lo suena, es para darle lo que viene siendo la seguridad a una aplicación de Spring Security,
Si no sabéis muy bien qué es, bueno, pues aquí link también a ese vídeo. Pero básicamente tú te creas a lo mejor una clase, ¿vale? Que se llama configuración, como tú quieras. Y con la anotación @configuration, cuando tu aplicación de Spring Boot se levante, va a detectar que aquí hay configuraciones extra que añadir. Por ejemplo, para los detalles del usuario, ¿vale? Lo veis aquí, esto es un bin, esto es una interfaz y yo para esta interfaz le estoy dando una cierta lógica que necesita. Por eso es necesario configurarlo. Y el hecho de que se pueda hacer aquí en código es la ventaja que tiene, porque si no, lo que estaríamos haciendo es, como ya hemos dicho antes, en XML o archivos de configuración, y es mucho más cómodo hacerlo aquí en código, ¿vale? Aquí para otro, configuración, otra, etcétera, ¿vale? Y en este caso, yo estoy aquí inyectando mi clase de user repository. Lo que pasa es que lo hago así porque estoy utilizando otra librería, que es Lombok, y me permite con esta notación ponerlo solo de esta manera y ya lo va a añadir de fondo. Pero si tuvierais aquí un constructor o con otra notación, como veis se puede hacer esto de 1000 maneras, pero el caso es que me está inyectando esa dependencia. Luego lo vemos en otro de otra manera, ¿vale? Y aquí tenemos la inversión de control, que esto es lo que nos facilita precisamente a la hora de utilizar la inyección de dependencia, ¿vale? Este es un ejemplo muy simple pero muy bueno. Es a la hora de hacer un pago. Tú puedes pagar con PayPal, puedes pagar con una tarjeta de crédito o Visa. Entonces, si definimos una interfaz de hacer un pago, podemos tener aquí, como veis, una clase de Payment PayPal, ¿vale? Que implementa esa clase. Entonces aquí podemos hacer nuestra lógica. Y como veis, para que Spring detecte esta clase y la pueda inyectar cuando toca, hay que ponerle la anotación de @component. Y el @qualifier yo lo pongo solamente para darle un nombre concreto a esta clase, a esta implementación, ¿vale? Aquí pasa lo mismo, pero es con una tarjeta de crédito y le doy otro nombre. ¿Y por qué hago esto? Porque luego, como veis aquí, en mi clase de Payment Service, que esto al final, en vez de llamarlo aquí con @component, es con @service, solo para que quede más claro, pero al final hace lo mismo que el @component, ¿vale? Entonces yo aquí luego solamente pongo la interfaz y le paso el nombre de cuál quiero que me traiga. En este caso solamente haría pagos por PayPal, podría cambiarlo para que hiciese solo pagos con tarjeta de crédito, o podría cambiarlo para que me trajese ambos y yo me encargue de diferenciar cuando tengo que usar un método de pago u otro, ¿vale? Y todo está aquí en una misma clase y yo no me preocupo de la lógica externa, sino que simplemente sé que en esta clase hay un método que es para hacer un pago y le tengo que pasar cierta información, ¿vale? Esto es una gran ventaja. Siguiente, Spring Data JPA, la mejor y más sencilla manera de acceder a base de datos, pero hay que hacer unas diferencias, porque hay mucho que es JPA, que es JDBC, que es Hibernate, que es Spring Data JPA, ¿vale? Poco a poco, yo os lo digo aquí, JPA es la Java Persistence API, que es básicamente una serie de métodos, una interfaz que nos permite precisamente poder manejar la persistencia en base de datos, ¿vale? JDBC es la Java Database Connectivity, que es básicamente la especificación de otra API, que es precisamente para estandarizar el acceso a base de datos desde una aplicación de Java. Luego tenemos Hibernate o Hibernate, como lo pronunciéis. Básicamente esto es un ORM que nos facilita desde nuestras clases de Java hacer lo que viene siendo una correlación con los campos que hay en base de datos para poder manejarlo de una manera mucho más cómoda. Y luego tenemos Spring Data, que está construido encima de lo que hemos dicho de JPA, de Hibernate, que a su vez está creado por encima de JDBC, y al final Spring Data JPA lo que nos da es una abstracción muy grande para que nosotros accedamos y manejemos la base de datos con unas funcionalidades muy simples que ya nos da por defecto, pero que podemos ampliar. ¿Cómo? Bueno, para empezar hace falta una configuración que se puede hacer precisamente aquí en un archivo de propiedades muy fácilmente, URL de la base de datos, nombre de usuario y otro tipo, ¿vale?
funcionamiento es muy fácil. Tenemos nuestra clase que tiene que ser una @entity, el nombre de la tabla lo podemos cambiar, esta es la de los usuarios, tiene un ID que se genera únicamente, pero todo esto ya os digo, se puede configurar de 100.000 maneras y al final lo único que tenemos que hacer luego es con un user repository, ¿vale? Esto es una interfaz que extiende de JP a repository y ya podemos ir creando métodos dinámicamente aquí, pero al final todo esto viene de algún lado, viene de aquí, porque JP a repository extiende de, como habéis visto aquí, varias clases: list CRUD, repository, list paging and sorting, query by example. ¿Qué es todo esto? Bueno, list CRUD repository es una serie de métodos que nos permiten hacer, como bien dice su nombre, un CRUD, que es básicamente crear, leer, guardar en base de datos, borrar, etcétera. Tiene muchos métodos muy prácticos y ya nos los ofrece aquí para que lo manejemos de una manera muy sencilla. Le pasamos nuestra clase, el valor que tiene el ID, que puede ser un string, puede ser un entero, etcétera. ¿Vale? Esto es como muy típico. Luego list paging and sorting, básicamente para poder paginar en nuestra API REST los resultados, o bueno, como sea, solamente hay que definirle que, por ejemplo, cuando nos pasen, hagamos una query que sea del tipo page, y si queremos filtrar que sea con un objeto pageable, y al final nosotros lo que le estaríamos pasando aquí a la request es básicamente en qué página estoy, cuál es el tamaño que quieres de la página, si quieres filtrar por algún campo, y luego ya nosotros lo devolvemos y te da algo por este estilo, con mucha información extra, muy fácil, y esto ya te soluciona mucho la vida. Luego query by example, que es que nosotros podemos escribir aquí queries dinámicamente solo con palabras clave, como por ejemplo para saber si existe por el email o encontrar por el email. Y esto de fondo utiliza el example matcher, que es básicamente para generarlos la query a partir de palabras clave, aunque también podríamos hacer queries a base de datos con SQL normal y corriente, pero bueno, para que sepáis que existe, que es básicamente algunas palabras clave que son muy parecidas a como te lo puedes imaginar en inglés a base de datos, que es si es nulo, es like, not like, si empieza con, etcétera. Hay chorrocientos mil, ¿vale? Y podría estar aquí hablando también de como vienen siendo aquí las relaciones en base de datos, ¿vale? Así se crean con las relaciones one to many, eso es uno a muchos. Le pasamos, por ejemplo, en este caso es una lista, porque el usuario tiene varios carritos de compra que ha realizado, ¿vale? Y por ejemplo aquí el carrito de compra le pertenece a un usuario, ¿veis? Aquí es un one to many y aquí es un many to one, ¿vale? Le hacemos un join column. Al final todo esto es para poder manejar las relaciones de base de datos de una manera muy cómoda. Pero lo dicho, podría estar aquí hablando 50.000 años de cada proyecto y al final para verlo en detalle haría falta un vídeo concreto, así que nada, si tenéis cualquier duda o sugerencia de alguno de estos distintos proyectos que está formado el ecosistema de Spring, yo ya tengo varios vídeos creados, pero si os interesa alguno más en específico podéis decírmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.